Cuando una persona viene a vivir a Estados Unidos es como diferente a ese tipo de inversor que quiere invertir a distancia. Digamos que una persona de Argentina o de cualquier país de Latinoamérica quiere venir a Estados Unidos a invertir. Entonces, si quiere mudarse físicamente, tiene que tomar en cuenta ciertos detalles. Uno, en que ya va a ser residente de Estados Unidos y el estatus fiscal y todo lo que va a ser como persona aquí en Estados Unidos es completamente diferente. Lo van a tratar como diferente. No es lo mismo aquella persona que quiere invertir a distancia en un negocio que no está físicamente, donde el tratamiento fiscal y contable es completamente diferente. Entonces, eso es muy importante. Cuando te enfrentas al sistema latinoamericano de impuestos, entonces que te vas a dar cuenta todos los detalles a los cuales tú vas a estar sujeto. Y porque es importante que una persona que no conoce cómo funciona esto en Estados Unidos esté contigo de la mano acompañándote en este proceso. Porque nosotros vemos, aunque el sistema tributario no es completamente alejado de los conceptos que ya nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos, sí hay detalles que son sumamente importantes y un profesional siempre que estar ahí. Nosotros en Tax and Pro Business Consulting no solamente ofrecemos servicios de consultoría de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que quiere invertir y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Si lo tengo que hacer a título personal, a través de una LLC, una corporación, cómo funciona. Ahora, si yo voy a hacerlo a través de una visa, ¿cómo funciona? Tengo que abrir una empresa, ellos me van a crear una, o una empresa que viene con la franquicia. En fin, hay muchas preguntas que salen en el medio. Entonces nosotros brindamos todo ese tipo de asesoría, que en qué vas a invertir, cómo lo vas a hacer, cuál es el rubro de tu negocio, cómo es la franquicia y todos esos detalles. Entonces después de esa consultoría de negocio donde ya uno queda como que ya el primer paso ya lo sabemos, el segundo es a qué me voy a enfrentar desde el punto de vista de impuestos, cómo yo los voy a pagar. Los voy a pagar a título personal, como una entidad, y si es una entidad LLC, cómo funciona el LLC, cómo paga los impuestos el LLC y cómo paga los impuestos la corporación, que son completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, digamos que vas a invertir con una empresa, porque es lo que generalmente se usa para el nivel de las visas, tienes que abrir una LLC o una corporación y cada una va a tener su detalle a nivel, tanto a nivel de empresa, a cabeza de la empresa, como le decimos nosotros, o a nivel de socio. Por ejemplo, la LLC no tributa a cabeza de la empresa, sino del socio, y la corporación es completamente lo opuesto, sino a nombre de la empresa, y el socio sí tiene responsabilidades. Después que tú ya tienes esta parte fiscal ya toda amarrada como un profesional que te esté guiando, y por eso es importante que consigas uno que conozca de estos temas, sobre todo las personas que vienen de otros países, se enfrentan también a situaciones internacionales, de taxaciones internacionales. Entonces, no solamente va a ser lo que tú tengas en Estados Unidos o las responsabilidades que tú tienes aquí, sino las responsabilidades que tú puedas generar o acarrearse en tu país. Pues no es lo mismo cuando tú vives aquí, el gobierno de Estados Unidos, como es de impuestos mundiales, o sea que no importa dónde esté ese ingreso, va a ser taxado. Tú puedes mudarte de Argentina a Estados Unidos, pero, qué sé yo, dejaste tu empresa allá o recibe todavía ingresos en Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos tú vas a tener que reportarle esa casa que tienes alquilada en Bogotá o ese negocio, de lo cual es un negocio familiar que tienes con tus hermanos en Buenos Aires, en fin. Entonces, no solamente es una profesional de impuestos que te ayude a solventar tu situación del negocio, sino es una situación integral que viene con el inmigrante o que viene con la persona, que viene con el inversor. Entonces, una vez que todo esto está cubierto, y repito, es sumamente importante que el profesional de impuestos esté enterado y maneje, tenga una expertise en todo esto. Nosotros estamos sumamente acostumbrados a trabajar con eso porque trabajamos casi que el 95% de los clientes de nosotros están en este caso, o sea, en el caso de que son inversores latinoamericanos o extranjeros y vienen a Estados Unidos. Entonces, después que tienes todo esto amarrado, imagínate, vienen la solución de los problemas, porque algunas veces en el mundo ideal no hay ese tipo de problemas en que todo sale perfecto. El IRS te empieza a enviar cartas, miren, no me parece, o te van a auditar la declaración, o el Estado te puede enviar una carta diciéndole, mira, hay que arreglar estas cosas. Entonces resulta y vienen los problemas. ¿Verdad? Y nosotros, por supuesto, te podemos ayudar, estamos en la capacidad para resolver todos estos problemas y lo que se escapa de nuestras manos, tenemos un equipo de personas que trabajan con nosotros, abogados, realtors y por supuesto en los 50 estados de Estados Unidos.
para tener una LLC en Estados Unidos es sumamente fácil. No es un tema burocrático como en nuestros países latinoamericanos. Necesitas, por supuesto, tu identificación. En este caso sería el pasaporte, tiene que estar vigente, a color, todo perfecto, sin tachaduras ni nada. Por supuesto, una visa, si la tienes, es importante también. De todas maneras, no es el único requisito que es indispensable para eso. O sea, el pasaporte, una identificación de tu país, que puede ser un ID, una licencia de conducir. Si ya tienes de Estados Unidos, pues buenísimo que ya tengas tu ID, tu identificación. Si tienes Social Security, no es indispensable, pero si lo tienes, te ayuda. ¿En qué te va a ayudar? No te va a ayudar porque, bueno, yo tengo, o también me hacen esta pregunta, si tengo un socio americano o tengo una persona que quiere entrar conmigo al negocio, pero es americano, ¿eso me ayuda? Pues no te ayuda tanto lo que es la preparación como tal, de todo el papeleo de lo que es la creación del LLC. Pero sí te va a ayudar en agilizar un poco más los tiempos porque esa persona por lo general tiene Social Security, porque si vive en Estados Unidos tiene ese documento y se acordan un poco más los tiempos. El tiempo de recepción del número fiscal, que se puede llamar RIF o RUT en tu país, dependiendo del país que esté. Entonces no es algo muy significativo, pero sí ayuda en lo que es el tiempo de preparación. Pero básicamente lo que necesitas es tu información personal. No necesitas, como te digo, no un socio que sea americano o no es obligatorio tampoco tener un Social Security y con esa información que es básica se crea la empresa. Aquí es algo muy importante, las empresas se crean en los estados, no es como en nuestros países que es como a nivel de gobierno como tal. Aquí no, aquí hay 50 estados y en cada estado se puede crear una empresa y una no tiene que ver con la otra. Cada una se va a regir de acuerdo a donde fue incorporada. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que fue creada en Florida que una en Delaware. Cada una tiene reglas diferentes y aunque todas en realidad se parecen, tienen sus pequeñas diferencias, pero básicamente sí. Y cuando tú la creas, entonces hay una tarifa, que esa tarifa también va a depender del estado. Y anualmente vas a tener obligaciones de pago con ese estado. Entonces, básicamente es muy sencillo, sería toda la información tuya personal. Nosotros pedimos una prueba de residencia para tenerla en nuestros archivos, no porque ellos la piden, sino porque si estamos trabajando con personas que no viven en Estados Unidos o que en el futuro van a vivir, pero cuando empiezan a lo mejor no tienen esa prueba de residencia, entonces se le pedimos que sea de su país de origen. En nuestra práctica hemos visto cualquier tipo de errores. Cuando una persona viene de Latinoamérica, viene con una forma de pensar y de hacer las cosas que es completamente diferente a la de acá. Por ejemplo, la gran subestimada de todo ha sido la contabilidad. Quizás, por ejemplo, en tu país puede ser que tiene un negocio bien sea formal o un negocio informal y quizás no le prestas mucha atención a la contabilidad, pero la contabilidad es sumamente necesaria. Es uno de los grandes omitidos, especialmente aquellos negocios que son startups o que son negocios familiares o que son negocios que no requieren, por ejemplo, de un inventario físico. Entonces, cuando tú presentas una declaración de ingreso, si bien es cierto, no todas las empresas cuando empiezan tienen esa disposición de crecer rápidamente y rápidamente llegar a un número determinado de ingresos. La gente dice, bueno, estoy ganando poquito, yo lo voy a llevar aquí en una hojita de papel, la hojita se pierde. Pero la verdad es que en el determinado momento de la empresa va a tener que presentar su balance ante el IRS en su declaración de impuestos. Entonces, si no tiene esos récords al día, va a tener que hacer reconstrucción de todo ese ingreso y reconstrucción de todo eso. Y eso no es permitido por el IRS. O sea, el IRS no te permite inventar o sugerir o que un número, no, es que yo no me acuerdo cuánto gasté, qué sé yo, en gasolina para el auto. Yo voy a poner que fueron $100. Eso no lo permite la IARES. La IARES, cuando te hace una auditoría, te pide una prueba física de que, bueno, tú pusiste aquí que gastaste $100 en gasolina, demuéstramelo. Tienes en tu cuenta bancaria, tienes los recibos, ¿cómo lo puedes soportar? Entonces, es muy importante tener todos esos récords al día y no poner esos papelitos donde uno escribe las cosas como en ciertos lugares. Hoy en día con toda la tecnología hay aplicaciones que te pueden ayudar a tener todo el récord, no solamente de los gastos que incurres, sino también, por supuesto, de los ingresos, porque la cuenta bancaria es vital, pues allí está es una prueba de trazabilidad física que no se puede refutar de que ese ingreso entró, por ejemplo, en una cuenta bancaria.
Mucha gente recibe dinero en efectivo, pero entonces el efectivo no lo mete al banco. Si no lo mete al banco, pues entonces no hay esa prueba física de trazabilidad de que ese ingreso entró y bueno, te puede tener problemas. Ahora, ¿qué tipo de problemas puede tener? Uno puede ser evasión fiscal si logra un oficial del IRS determinar de que, mira, eso no fue tu ingreso y aquí está faltando dinero que no me estás reportando, puedes tener algún problema. O por otra parte, no poner todos esos que recibes en cash en tu cuenta bancaria cuando vayas a pedir un préstamo a una entidad bancaria y dice, señor, usted no tiene dinero. ¿Cómo que no? Si yo gané, no sé, $500,000 en el año. Pero, o sea, si la mayoría lo recibiste en efectivo y nunca lo metiste a la cuenta bancaria, pues no hay una trazabilidad del ejercicio de tu negocio. Entonces, eso es un problema. Entonces, venir con esa idea de cómo yo hacía mi negocio en mi país y cómo lo debo de hacer acá es algo que tenemos que, llamo siempre a reflexión a todos los inversores y algo que tenemos que tomar en cuenta. No porque las leyes fiscales sean como completamente diferentes, porque en todos, yo me imagino, a mí me pasa, tengo muchos clientes también de Colombia, la DIAN colombiana también es bastante exigente, entonces la IRS no es menos exigente. Pero si allá eras como un poquito descuidado, aquí sí te invito a que sí deben ser un poco más estrictos con todas esas cosas. Primero porque te va a beneficiar, vas a pagar menos impuestos, en fin, con todas las cosas. Entonces ese es como uno de los errores más graves que nosotros vemos en nuestra práctica. Desde el punto de vista de la contabilidad, el IRS, que es el ente regulador de los impuestos, no te exige que tú tengas que tener un software determinado, que tengas que tener un correlativo con el Estado. Hay países donde si tú tienes una factura o tienes que emitir una factura, esa factura tiene que estar registrada como con el Estado y hay un correlativo y es todo un proceso como para eliminar esas facturas. Aquí no existe eso. En ese sentido es muchísimo más fácil porque le da la libertad al inversor a llevar la contabilidad de la forma que desee llevarla. No loca, como te decía, en un papelito, pero sí por lo menos si tú la llevas en un Excel porque tu negocio no es lo suficientemente robusto en este momento, sino que tienes, no sé, poquitas transacciones. Y si una persona por lo general ya que invierte en Estados Unidos tiene conocimiento de lo que es cómo manejar un negocio. Entonces digamos que ese conocimiento básico de cómo llevar una contabilidad, ingresos, egresos y gastos, pues le es sencillo. Si ese es el caso o de tu caso como inversor, de que te sientes cómodo manejando esos números, mira, una hoja de Excel para iniciar está bien. Pero a medida que el negocio ya se va dando, por supuesto que no. En el caso de las franquicias, por ejemplo, si son franquicias que tienen mucho, mucho movimiento, necesariamente mi recomendación es contratar un contador que te haga eso. O por lo menos un bookkeeper que te vaya haciendo las entradas. Eso se llama como teneduría de libros en algunos países de Latinoamérica. O sea, que vaya haciendo los asientos contables diarios allí para que no se pierda ninguno. Dependiendo del rubro del negocio, de la franquicia o de la actividad económica, pues hay más control. Por ejemplo, si tú vendes helados todos los días, tienes que pagar taxes al Estado, tienes que, lo que nosotros llamamos IVA, tienes que, entonces hay un control más riguroso, pero hay otras que son un poco, que pudieran ser un poco más flexibles. Entonces, no importa si tú eliges QuickBooks, si tienes SAP, si tengas lo que tengas, tú tienes que llegar a un balance. Y ese balance de que nosotros llamamos estado de pérdidas y ganancias o profit and loss y balance sheet, o sea, tiene que llegar al final de año.